Vamos a cambiar de tema. Sí, vamos a introducirnos en la guerra entre Rusia y Ucrania porque volvió a hacer declaraciones el presidente ruso, Vladimir Putin, a propósito de cuándo podría finalizar la guerra, ahora ya en función del agotamiento de los recursos ucranianos, si efectivamente Occidente deja de enviarle fondos. Y la mirada, evidentemente, Andrés Ornella, de Putin está puesta en la decisión que vaya a tomar el gobierno de los Estados Unidos sobre si va a continuar o no con su programa de ayuda financiera y también militar para que Ucrania siga sosteniendo la resistencia rusa. Recordemos que días antes de dejar el gobierno, el presidente anterior, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, había acelerado ese suministro de armamento y de ayuda económica. Algo que ya en campaña Donald Trump había dicho, hay que cortar esto. Si esto ocurre 45 días, un mes y medio, especula Vladimir Putin, a quien vemos allí en imagen, que podría durar la guerra o finalizar los encarnizados combates que todavía están ocurriendo allí. Hasta ahora no ha habido una señal clara de cuál va a ser la decisión política que tomará el gobierno de los Estados Unidos, si va a continuar o no con la provisión de esos recursos, tanto militares como económicos, a Ucrania. Sí, Estados Unidos tiene un enviado y una persona designada específicamente para la cuestión Ucrania, que es el señor Kellogg, que es el que va a negociar justamente todas estas ayudas y posibilidades. Zelensky ha tratado por todos los medios de congraciarse con Trump, lo ha elogiado en cada foro que pudo, a los efectos obviamente de que no se descontinúe la ayuda, pero sin embargo, Vladimir Putin no lo considera un par, lo contábamos anoche. Dice, yo no voy a sentarme a negociar con Zelensky, porque Zelensky es, a mi criterio, un presidente ilegítimo. Entonces, abre la puerta obviamente a una negociación con Trump, y está de esta manera enviando un mensaje en ese sentido. Si usted, Trump, corta la asistencia a Ucrania, no tiene otra manera de seguir sosteniendo la resistencia, tendrá que sentarse a negociar indefectiblemente con Rusia y llegar a un final. Él dice que no es un mandatario legítimo porque su mandato expiró. Lo cierto es que hay una cuestión que está a la vista de todos, que es el conflicto bélico. Y recordemos también que el año pasado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realizó una gira presentando su plan de paz, ¿no? de guerra. Lo hizo con el expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y también con Donald Trump. Bueno, un Zelensky que dijo que retiraba este plan de paz justamente para facilitar la mediación de los Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza. Es muy interesante porque Vladimir Putin también dijo algo muy interesante y desde su óptica al sostener que Occidente, y utilizó esta palabra, persuadió a Ucrania para que continúe con la guerra, y allí nombra al expresidente Biden de los Estados Unidos y al ex primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. Sí, bueno, además Europa ha asistido fuertemente a Ucrania bajo el concepto de la amenaza de una Rusia insaciable en su avance, no solo ya sobre el territorio ucraniano. Recuerden ustedes que hasta se planteaban hipótesis de una intención rusa de conquistar primero Ucrania o recuperar, para lo que Rusia entiende han sido sus territorios en su momento históricamente expropiados, recuperar territorio de cuando era la Unión Soviética y avanzar aún más de esa línea o de esa frontera, que en definitiva es la línea de frontera al día de hoy que marca la OTAN. Porque Polonia, por ejemplo, es un país que sí integra la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Bueno, Europa obviamente se ha puesto a la defensiva en este sentido. ¿Cuántas veces Emmanuel Macron habló de sus conversaciones con Vladimir Putin? ¿Cuántas veces Olaf Scholz ha tenido que decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a seguir argumentando un crecimiento de nuestro gasto militar para sostener a Ucrania? Una Europa que recién nombraste, y hablas de algunos de sus líderes, que teme ser desplazada al momento de las negociaciones por la paz o el fin de la guerra. Y no hay que olvidarse que detrás de todo esto lo hemos hablado en su momento también, los intereses de empresas constructoras justamente para reconstruir Ucrania. No hay que olvidarse que eso también está detrás
de las negociaciones que después van a venir una vez que llegue el fin del conflicto. Y recordemos que esto que vos mencionabas, Sebastián, sobre todo lo que decías con respecto a Alemania, le ha costado de alguna manera, se han generado algunas convulsiones dentro del partido del propio canciller alemán Olaf Scholz, y también dentro de la propia Alemania, ¿no? Con el debilitamiento incluso de la imagen del propio Scholz. 124.000 millones de euros ya Europa puso en Ucrania. Por eso también la no resolución del conflicto empezó a afectar las políticas internas de esos países, porque sus habitantes, que en muchos casos están viviendo economías más débiles, con mayores dificultades, con una inflación que, si bien ha bajado después de la salida del COVID-19, se mantiene en niveles altos para lo que es históricamente, por ejemplo, el conocimiento de los habitantes de esos países europeos, y la queja es una queja muy, muy habitual. ¿Para qué tantos recursos en función de sostener una guerra como la que lleva adelante Ucrania y Rusia y no aportar ese dinero dentro de la economía local? Y los ciudadanos de esos países europeos se han manifestado también en contra de esta ayuda y de que esos recursos no se inviertan, porque después de todo son los impuestos que los ciudadanos pagan en sus propios países. Y digo, cuando se han manifestado no solamente en la calle, lo digo con el voto popular. Claro, sí, en las urnas. Exactamente. Ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en otros países, ocurrió en Francia, al revés el electoral que ha tenido Macron. Y todo lo que le ha costado hasta el día de hoy en Francia. Un crecimiento muy fuerte de posiciones extremas, como consecuencia de la falta de respuesta que dan estos gobiernos a las peticiones de su gente, no solo en materia económica, también en materia inmigratoria. Lo que estamos viendo de Trump en los Estados Unidos, esa fortaleza que va construyendo a partir de una promesa electoral, de decir, bueno, no podemos establecer una igualdad entre los ciudadanos legales de los Estados Unidos y los ilegales que vienen a los Estados Unidos, también está pasando en Europa. Es una muy fuerte crítica que le hacen sus propios ciudadanos a sus gobiernos en función de un avance muy significativo de la inmigración ilegal que está costando en algunas naciones el avance de sectores ultra. Estamos viéndolo en Alemania, por ejemplo, con las próximas elecciones. Lo hemos visto en las últimas elecciones en Francia. El crecimiento, por ejemplo, de Vox en España. Exacto. Bueno, que por eso también hay distintos países, como el caso de Italia, con el plan que impulsó la primera ministra Giorgia Meloni con este acuerdo con Albania, ¿no? Que está vinculado a los migrantes, a trasladar a esos migrantes ilegales que puntualmente van, ¿no?, allí a Italia desde el continente africano a Albania. Sí. Y un poco para redondear el tema de las negociaciones para la paz, allí para el fin de la guerra, un Vladimir Putin, una Rusia también que pone condiciones, como lo dijimos ayer y lo estábamos introduciendo hoy, para negociar, ¿no? Como decías, no sentarse con con Zelensky, un Vladimir Putin que en esto es tajante, porque también el sentarse a negociar con quien estamos viendo allí a la derecha, bueno, significa reconocer, me parece parte de su derrota también, más allá de lo que ocurre en el campo de batalla, porque hace casi 3 años, se van a cumplir 3 años que se combate en territorio ucraniano. Cuando se pensaba o se especulaba que iba a ser una operación, ¿se acuerdan que el nombre era una operación militar especial de muy corta duración? Yo vuelvo sobre las palabras, no me canso de traerlo y de reiterarlo, sobre las palabras de Marco Rubio, incluso antes de asumir como secretario de Estado, cuando fue al Senado a defender su postulación y le preguntaron sobre la resolución de este conflicto. Y él dijo muy claramente, ni Ucrania va a poder volver a tener lo que tenía, ni Rusia va a poder quedarse con todo lo que pretendía, como una manera de establecer una línea de acuerdo. Bueno, Ucrania tendrá que entender que hay territorios donde ya ha avanzado Rusia y se estableció que muy difícilmente puedan ser recuperados por Ucrania. Y Rusia deberá entender que hasta donde llegó, que no podrá pretender, al menos en este acuerdo de paz, un avance mayor al que ya ha logrado. Me parece que ese es el camino que hoy está pensando el gobierno de los Estados Unidos, la figura de Donald Trump en cuanto a su relevancia mundial,
puesta en palabra por su secretario de Estado, ni más ni menos. Lo que vos estás comentando es algo que Zelensky dejó la puerta abierta por primera vez ya hace unos meses, una vez que ganó las elecciones Donald Trump, lo manifestó por primera vez, dejando esta posibilidad y diciendo, bueno, en este caso habrá que llamar a una consulta popular, porque yo no puedo ceder territorio a otra potencia, a otro país, a un país extranjero, pero dijo, pero sí a través de una consulta popular. Y mientras Andrés, tanto, la guerra sigue. La guerra sigue, claro, y tenemos, como todas las noches, imágenes de lo que está pasando en el campo de batalla, porque una cuestión es la diplomacia, las discusiones en los medios, las conversaciones muchas veces que no trascienden. Yo diría que la gran mayoría de las conversaciones no trascienden. Trascienden lo que quieren ellos que trasciendan. Pero lo que pasa en el campo de batalla sigue sucediendo.